si de por sí la convivencia es difícil. Y sobre todo en la zona rural. Y bueno, cuando pasa algún chiste, que se pone chiste, tienes que reír. Pues, cuando quieres blasfemar, si lo vemos objetivamente en Netflix también hay mucha basura. ves toda la evidencia y dices, pues apunta a otra cosa, ¿no? Buenas noches, estamos otra vez en antes de que me apaguen el micrófono. Vamos a hablar hoy acerca de cultos religiosos. Hay algunos que han terminado muy mal, la mayoría. Y pues en esas vamos a andar. Sí, así es. Y bueno, no nos presentamos bien. Estamos otra vez claro, en su programa antes de que me apaguen el micrófono. Mi nombre es Fernando Palacios. Yo soy Amaury a la vez, perdón, pero es que de repente como que se van las ondas. Me siento tan en confianza que no, Ya no es necesario decir hola. Sí, así es. Pues vamos a iniciar hoy con el programa. Vamos a platicar un poco de religiones y cultos religiosos raros, además de sectas o cultos religiosos que llegaron a tener un final trágico. Así es, como te comentaba, la mayoría de los cultos terminaron muy mal, terminan en tragedia. Y es que, bueno, hay unos que terminan desbandándose y no pasa gran cosa, pero hay otros que hasta la fecha siguen operando. Y hay un montón de cuestiones raras de por medio. Por ejemplo, la iglesia baptista de Westboro. No sé si eso hablar de ellos. No. Se supone es una iglesia de corte cristiano, pero el fundador murió hace, no me acuerdo si el año pasado o este año. Este dichoso fundador, pues, estuvo desde los años 90 enjuiciado por actos de pederastía, abuso infantil, acoso a las menores, y sobre todo por ocupar a sus seguidores para sacar beneficio propio. De hecho, ahorita que estuve investigando, la mayoría de los cultos o sectas que han existido, la mayoría tienen un antecedente de eso. O sea, su fundador acaba siendo un pedófilo o un abusador sexual, un agresor sexual más bien, y como que es una constante dentro de este tipo de agrupaciones. Sí, pues por ejemplo, el culto la verdad no recuerdo cómo se pronuncia porque solo sé que es un MXUDWI, algo así. El culto en el que estuvo involucrada Alison Mack, actriz ¿cómo se llama? De Smallville, donde ella decía que hasta terminó intuyendo a mujeres que tuvieran relaciones sexuales con el líder sectario. Sí. Pues la verdad es que sí, es un tema muy profundo. Y delicado, sobre todo. Antes que todo, al menos yo creo que pues cada quien puede profesar la religión que quiera, y que donde se sienta a gusto, que vaya de acuerdo a sus creencias, a sus valores, a toda esta cuestión, pero sin lastimar a otras personas, ¿no? Ya cuando empiezas a lastimar a otras personas o a agredir a otras personas, pues ya... O a ti mismo. Exactamente, entonces ya ahí trae el fanatismo, que es algo que pues, realmente está muy mal. Así es, y pues primero que nada vamos a ofrecer una disculpa pública por si se llegan a ofender. No es nuestra intención de lo que vamos a hablar, porque pues no vamos a hablar de cosas que fueron bonitas, en este caso, o sea, finales trágicos, tragedias, niños muriendo por culpa de un líder sectario religioso, niños abusados sexualmente por líderes religiosos. Entonces ofrecemos una disculpa por lo que vayan a escuchar y claro, no queremos atacar a ninguna creencia religiosa, no queremos burlarnos de ninguna creencia religiosa. Si nos escuchan hacer un chiste o algo, pues no es con la intención de herir, es porque así somos. Y pues si ya saben cómo somos, para que nos oyen. No es cierto, muchas gracias por oírnos, ojalá nos quiten. ¿Te parece si empiezas, Amaury? Sí, y nos vamos aquí ya. La primera que voy a hablar es una que se ha vuelto muy famosa a últimas fechas, sobre todo por las celebridades que la profesan o que la practican. La cienciología. Así es. La cienciología es famosa por atraer la devoción de celebridades como Tom Cruise y John Travolta, que son como sus estandartes ahorita. La cienciología se inició con las enseñanzas del autor de ciencia ficción Ronald Hubbard, ¿no? Ronald Hubbard, en 1952, y ahora cuenta con miles de seguidores. Los adeptos de la cienciología pasan por una auditoría personal en donde se les hace una larga serie de preguntas mientras están conectados a un dispositivo llamado electropsicómetro.
Y se supone que ese dispositivo es como que una cosita de la que tú te agarras con tus manos. Sí, es como estas máquinas de dar toques. De dar toques, exactamente. Y esa onda se supone que va a hacer una lectura sobre el pasado que tuviste en cuestión de tu energía Mira, psicokinética. desde que la empezó un autor de ciencia ficción, desde ahí ya vamos mal. O sea, pero pues es que es como cualquier persona que escribe un libro. Sí, pero, o sea, ¿estás de acuerdo que las personas que escriben ciencia ficción tienden a fantasear más? Obvio, pero por ejemplo, no sé si has escuchado alguna vez cómo surgió el libro del Mormón. La verdad no. Ahorita lo platicamos. Mientras vámonos. El cual supuestamente, bueno, el electropsicómetro, esto me suena como algo que te da toques en la boca. Electropsicómetro. Como que yo siento que te va a electrocutar la psique, algo así siento. El cual supuestamente mide el estado mental de una persona. La cienciología exige grandes donaciones a sus miembros antes de que puedan progresar espiritualmente. Según los relatos e historias, los intentos de salir de la religión tienen como resultado una fuerte intimidación por parte del resto de los miembros del culto, y la práctica de la cienciología obliga a los seguidores a aislarse de sus amigos y de sus familiares no creyentes. Así es. Además de ataques a todo aquel que cuestione sus creencias. Y lo más curioso es que, por ejemplo, la cienciología es una de esas religiones que permite que sus creyentes no paguen impuestos. Mira, eso es de Estados Unidos, obviamente. Sí, o no sé si aquí en México, porque sí, en México está la iglesia de la cienciología. De hecho, donde está la Alameda, allá en Ciudad de México, haz de cuenta, tú estás saliendo del Andador y pasas la calle, a tu lado derecho está Bellas Artes, pasas la Alameda, y terminando la Alameda, no me acuerdo si es inmediatamente o una calle después, está un edificio que en letras grandes dice Iglesia de la Cienciología. No la he visto, la verdad. Es que nadie le pone atención a ese edificio, pero tiene en letras enormes Iglesia de la Cienciología. Okay. Es uno de los cultos religiosos más centrales o más centrados en Ciudad de México. Y a mí se me hace algo muy increíble. No sé si supiste alguna vez de la guerra que tuvo Anonymous contra la Iglesia de la Cienciología. No. Anonymous, el grupo de hackers, le declararon la guerra a la Cienciología por todo pues esta sarta de acciones en contra de la humanidad al manipular a personas, al deslindarlas de sus familias, porque así como lo oyen, o sea, si una persona te dice que está mal que sea cienciólogo, es porque es un no creyente, una persona no digna. O sea, no le tires perlas a los cerdos, dicen por ahí. El que no está a favor, el que no está... a favor está en contra. Está en contra. O sea, o eres cienciólogo o estás en contra de la cienciología. Okay. Y entonces, si tú no estás a favor, obviamente no puedes relacionarte conmigo. Eso me recuerda a un pequeño culto secta en la que yo estuve antes. No voy a mencionar nombres que sean, pero pues sí tienen una creencia bastante mal viajada estas personas. No voy a decir quién es el fundador, Leonardo Ayala, pero pues esas personas pues básicamente marcan que pues, si no estás dentro de su agrupación y estás fuera, estás en contra de sus ideales, y si te sales, eres una persona que no entiende el mensaje y que no le debes de tirar perlas a los cerdos, Sí, ¿no? De hecho, yo tengo por ahí un par de amigos que entraron a esa secta en la que tú estabas, y sí, también se alejaron bastante. Y a últimas fechas he hablado con uno de ellos y parece que ya le bajó a su intensidad con esa cuestión, pero sí, en ese momento en el que él estaba muy metido ahí, sí, cambias radicalmente. Cambia bastante. No, y es que lo curioso aquí, y que no hemos mencionado, es que todas las sectas tienen un proceso de manipulación muy similar. Lo que pasa es que las personas que llegan a formar parte de una secta o de una agrupación religiosa de dudosa procedencia, llegan ahí porque están necesitados, si se le puede decir así, o sea, están atravesando una situación que para ellos en ese momento es difícil. ¿A qué le llamamos una situación difícil? A una ruptura amorosa, a problemas en la casa, problemas con la familia, problemas con el trabajo, la realización personal, todas esas cosas que nos pueden generar una crisis emocional y por consecuencia una depresión o una dependencia psicológica hacia X cuestión, ya sea un vicio, ya sea una pareja o lo que sea, genera que la persona se ponga en un estado susceptible. Y obviamente viene toda esta parte donde la persona empieza a ponerse como es que nadie me entiende, todas las personas piensan
que debiera de estar bien, pero no saben Sí, lo que se siente. es este patrón que tienen del fanatismo, como ya te había dicho. Muchas personas que son fanáticas a cierto tipo de ideología o de cuestiones, creen que si no los apoyas o eres igual que ellos de fanático, estás totalmente en contra, ¿no? Cuando Ajá. no es así, o sea, no ven que pues a lo mejor puedes tener un punto medio, ¿no? O cosas O así. simplemente que no estés a favor, pero pues no por eso estás No, hay diciendo... veces que ni siquiera te interesa, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo de sectas, a mí la verdad ni siquiera me interesan, ¿no? O sea, mientras a Ajá. mí no me moleste, no me afecte de cierta manera, a mí la verdad es que no me interesa, o sea, no me interesa saber ni quiénes están ni nada, pues. Y hay veces que creen que por no apoyarlos estás en su contra cuando realmente te son irrelevantes. Indiferentes. Ajá. No, yo, por ejemplo, hablo del proceso que hacen para adoctrinar. Ujú, sí, sí, sí. Este proceso de adoctrinamiento, pues es relativamente complejo de entender, pero realmente es muy fácil de llevar a cabo. O sea, la persona que no se siente bien y de repente encuentra una agrupación O que sea, le se sienta presenta, aceptado. y no solo que se sienta aceptado, sino que le presentan que sus problemas realmente les importan. Entonces viene todo este rollo de que no, sí, aquí te vamos a apoyar y te vamos a ayudar y te entendemos y te queremos, etcétera, etcétera, así como eres. Y después de eso, después de entregar este estímulo, empiezan a retirarlo y hacen esta dependencia psicológica del estímulo y recompensa. Vuélvelo a hacer para que te volvamos a dar cariño, ¿no? Entonces, al final de cuentas, generan adeptos a través del estímulo y recompensa y a través de irse bajando poco a poco el autoestima de las personas, al grado de que después la persona sienta que sin esta persona, esta agrupación o este líder, no va a ser nadie en la vida. Y genera una dependencia de que es que no me puedo ir de aquí porque ¿qué voy a hacer? Ya no tengo a mí. Aparte, te cortan todas las relaciones familiares, amistosas, sociales, laborales, que si tú te quedas así como de, ¿yo a dónde ando? Pues, o sea, si me voy de aquí, ¿a dónde voy? Ya si ya no tengo a nadie, ¿no? Ajá. Entonces, por eso muchas personas no se aventuran a salirse de las sectas hasta que ya es demasiado tarde y como en Johanstown, terminan haciendo un suicidio masivo. En el último de los casos, o sea, Ajá, o sea, es uno extremista. Ajá, No pero termina llega a suceder. Bueno, la siguiente es la secta Moon, que es la Iglesia de la Unificación. La Iglesia de la Unificación fue fundada en 1954 en Corea por Sun Myung Moon. La mayoría de las creencias de Moon conviven muy bien con otras enseñanzas conservadoras cristianas. La misoginia, la homofobia, el antisemitismo. Ajá, el antisemitismo. Ajá, el Antisemitismo. no sé cómo se pronuncia. Bueno, antisemita, que son antisemitas. Antisemitista. Las personas que están en contra de los ateos, etcétera. Perdón que te interrumpa, ahorita que dice antisemismo, me imaginé a alguien que está en contra de las Las semitas. ¿no? No, tú no puedes comer semitas, son malas. Discúlpanos, Puebla. Pero incluso las religiones más conservadoras se ofenden con esta secta, dado que Moon alega ser la segunda llegada de Cristo al mundo. O sea, él cree que él es Cristo y que regresó. Que reencarnó nuevamente, ¿no? Reencarnó nuevamente. Creo que de hecho hubo una polémica recientemente, ¿no? Con este culto religioso. De hecho, ahorita creo que ya murió Moon porque los que están encargados ahorita son sus hijos. Ok. Pero no es. Bueno, yo sé de este señor que estaba como con varias esposas, que él elegía a las niñas menores de ciertas familias y les decía que fueran felices porque iban a entregar a su hija al Hijo de Dios, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, este cuate sí está muy orante. Bastante. Con la intención de terminar el trabajo que dejó de hacer Cristo con su crucifixión, entonces se supone que por eso él vino ahora al mundo a salvarnos a todos. Y Moon también tiene algunas ideas obsesivo-compulsivas de cómo deben hacerse las cosas. Por ejemplo, durante el acto sexual, una foto de él debe estar cerca o sea, si tú tienes relaciones con tu esposa, con tu novia, tienes que tener una foto de es como el meme de espera. ¿Traes protección? Espera, traes protección. Claro que sí, sacas tu foto de Cristo, ¿no? En este momento sacas tú tu foto de Moon. Sí, para que te proteja. Órale, esa no me la sabía. Y la pareja se debe limpiar con un pañuelo santificado después del acto sexual y no puede estar en contacto con ninguna otra ropa. A pesar de parecer una secta algo loca,
los miembros pueden salir y entrar cuando a ellos les plazca. O sea, nadie está aquí, nadie está ahí por la fuerza, aunque sí, pues tienen cierto lavado de coco, como se dice coloquialmente. Y las acusaciones de lavado de cerebro han sido, es lo que te digo, las acusaciones de lavado de cerebro han sido rebatidas por completo, y actualmente la Iglesia de la Unificación es controlada por los hijos de Mun. Entonces sí, está medio raro acá, como la segunda venida de Cristo, ahora en su versión coreana, en su versión kawaii. De hecho, ¿sabes? Hay una película que se llama VHS, no sé si lo has visto. No. Es un compilado de cortometrajes. En la primera, son todos de terror, ¿no? Y son como si fueran grabados con VHS. Entonces, en la primera no tocan ningún tema religioso, pero en la segunda, uno de los cortometrajes va de que visitan una secta coreana. Okay. Y en esta secta coreana se supone que se llama Puertas de Paraíso o Puertas del Sol, algo así. Y el rollo es que estos tipos resulta que se supone que son como pseudocatólicos cristianos, adoradores de Dios, pero terminan engendrando al anticristo. Está súper mal viajado porque al final sale un hombre así tipo cabra, súper monstruo, y llega y empieza ahí a matar al camarógrafo que queda vivo. Está muy mal viajada pero me recordó esa onda ahorita en Corea. Después es una de las, voy a mencionar una de las sectas más conocidas, quizás no, ahora ya pasó un poco de moda, digamos, pero en los 80s y 90s fue muy famosa, que es la familia Manson. Esta era una secta, bueno, es uno de los cultos más infames en la historia de Estados Unidos. Se le denominaba la familia o la familia Manson. Y era un grupo de jóvenes que siguieron al psicópata Charles Manson. Que apenas murió hace unos años. Apenas murió. Y este señor que tenía aquí una esvástica grabada en la frente. Sí, estaba bien. No, y aparte de loco, o sea, este tipo se creía el Beatle apocalíptico, porque él decía que quería ser el quinto Beatle. O sea, de hecho, aquí mencionan algunas cosas del... ok, mejor platícanos, ya hago interrupciones. Manson que seguían al psicópata Charles Manson. A finales de los 60. Manson y sus seguidores asesinaron a varias personas escribiendo letras de las canciones de los Beatles con sangre de sus víctimas en las paredes. Sí, de Helter Skelter. Esa es una fotografía que tengo muy marcada, el Helter Skelter con la sangre de las víctimas. Sí, estaban loquísimos estos cuates. El psycho americano, la familia Manson, representa el lado oscuro del movimiento contracultural de la época. Los seguidores de Manson fueron en su mayoría mujeres jóvenes, que de alguna manera fueron convencidas para actuar como sus sirvientas y prostitutas. Manson, a pesar de que no era guapo, tenía mucha atracción con las mujeres, no sé por qué. Yo lo que he leído de Manson, porque sí es una de las personalidades que más me ha interesado descifrar, por lo que tú dices, o sea, bueno, para los que no lo sepan o para los que lo quieran saber, Charles Manson nunca mató a nadie. No, él solo obligaba a los... Bueno. Y es que ni siquiera los obligaba, convencía. Los convencía. Él tenía algo que cualquier político debe de tener y se llama el poder de la palabra. Y cualquier vendedor. Y cualquier vendedor o cualquier líder de un culto religioso, que es el poder de la palabra. El convencer a la audiencia sin necesidad de otra cosa más que hablar. Entonces, Manson vivió en una época que estaba muy de moda las drogas psicodélicas o psicoactivas, y entonces hizo esta como combinación. No, mira, déjame que te cuente lo demás. Mira. Manson creía que en una guerra de razas se estaba gestando, en donde los negros iban a masacrar a los blancos, y que él y su familia iban a convertirse en los líderes de los negros una vez que el polvo se asentara. O sea, Manson era blanco y todos sus seguidores eran blancos. Sí, porque él es un racista de primera. Y él tenía la idea de que él después iba a ser, que iban a matar a todos los blancos menos a ellos, y que después él iba a ser el líder de los negros. O sea, estaba loquísimo. No, y que él iba a volver a plantar la semilla de la vida caucásica. Él cree que los virus tenían conocimiento de esta rebelión racial y les hablaron, y que hablaban directamente a él en el White Album. En el álbum de los virus. Para conseguir comenzar la guerra, la familia realizó la masacre sangrienta conocida como los asesinatos de Tate LaBianca. Manson se encuentra actualmente estuvo condenado a cadena perpetua,
pero ya falleció, ¿no? Creo que falleció hace 2 años. Hace 2 o 3 años falleció Charles Manson por causas entre naturales y enfermedades, Y de o sea, hecho, de achaques de la edad. fue creo que es uno de los asesinos más famosos de la historia. Todavía dicen que cuando estaba en la cárcel recibía cartas de Correspondencia, cientos de miles de mujeres que querían pues casarse con él o procrear hijos con él. Sí, O sea, sí fue un fenómeno súper grande. Eso te habla del nivel de convencimiento que tenía este cuate, que a pesar de que ya estaba en la cárcel, todavía seguía teniendo seguidores. yo creo que te habla de dos cosas, y perdón por la palabra, pero te habla primero que nada de la estupidez humana, Sí. y dos, del poder que puede tener la palabra. Así O sea, realmente, para cualquier persona que nunca se ha puesto a pensar en eso, el poder del convencimiento de alguien puede ser increíble. O sea, a mí no me deja de sorprender. Imagínate que un día un mandatario despierte y diga, vamos a matar a tal sector, Y es que y por tener el poder de convencimiento tan fuerte, la gente lo haga. aparte se hizo muy famoso porque mató a Sharon la Tate. esposa de Roman Polanski, que es un director de cine, y la policía en ese entonces, cuando mataron a esta Sharon Sharon Tate, dijo que había sido un asesinato o sea, que entre ellos se habían matado. Sí, que estaban ahí, porque estaban porque estaban drogados, Ajá. y Sharon Tate estaba embarazada, de hecho. Sí, tenía como 8 meses o Sí, 7 de embarazo. iba, Entonces, estaba a nada de que naciera el hijo de pues, Roman Polanski. obviamente también murió el bebé que tenía Sharon Tate en la panza. Y Roman Polanski juntó dinero para seguir con la investigación, porque de hecho la policía se dijo, se mataron entre ellos, va, cámara, ya. Caso cerrado, sí. Caso cerrado. Que curiosamente, no solo en México la policía llega a ser mediocre. Sí, sí, bueno, ya, No hablaremos de ese tema ahorita, pero bueno. Pero sí, fue un caso súper conocido, sobre todo porque pues, Roman Polanski era una persona muy famosa en ese entonces, y bueno, sigue siendo muy famoso, pero sobre todo por esa cuestión, se hizo pues todavía más grande la fama Pues realmente, de Manson. yo creo que realmente este caso fue el que catapultó la fama de Manson. Sí. Porque realmente, o sea, Manson era un hippie drogadicto, sectario, que vivían en un rancho con todo su harem, ¿no? Sí. De seguidores, o de seguidoras en este caso, y se catapultan a la fama cuando ellos son rechazados por una disquera. Ajá. Y empiezan a cometer los crímenes de odio. Y obviamente crímenes demasiado violentos. Entonces, estamos hablando de que realmente no consuman drogas, amigos, por favor, no son buenas, ¿verdad? Hay Más el muchísimos alma y la casos. envenena, dijera don Ramón. Hay muchísimos casos de cosas malas que pasan. Bueno, la siguiente es el Templo del Pueblo. El 18 de noviembre de 1978. Te escucho. Ajá, ¿qué no? Es que te iba a preguntar si era una religión Se estableció en Guyana, pero eran todos de Estados Unidos. Ah, ok. El 18 de noviembre de 1978, el autoproclamado reverendo James Warren Jones. Ay, casi, pero nos acaban de asustar. Sí, me saco. ¿Qué pasó? Sí, yo sí me espanté. Perdón. Se haber visto muy chida mi cara de espanto. Por cierto, perdón, se me había olvidado. Nos mandaron un mensaje, antes de que se me vuelva a pasar. Nos mandaron un mensaje de una persona que necesita apoyo. Él tuvo un accidente de motocicleta y lo diagnosticaron con traumatismo craneoencefálico severo, y es necesario realizar una operación para poder salvarle la vida, la cual tiene un costo de 80,000 pesos, y pues su familia no cuenta con los recursos suficientes para poder apoyarlo y para pagar la operación. Entonces se le está pidiendo a la gente que esté en posibilidades de apoyar a esta persona, si nos está escuchando alguna persona de alguna asociación o alguien del municipio, para ver si se le puede dar alguna ayuda a este joven. Los que gusten apoyar, dejan aquí los teléfonos de los familiares, los cuales vamos a publicar en de nuestra hecho página. ya la publiqué en la página de Facebook perfecto. de la radio comunitaria, y los teléfonos son 953 108 61 17 y el 22 41 11 50 35. Ok, a ver, es el 953. 953 108 61 17 y el otro es 22 41 11 50 35.
Para los que estén en posibilidades de apoyar, pues ojalá y lo hagan. Si se encuentran Bueno, fuera del país y no se pueden comunicar directamente con las personas, manden un mensaje aquí a la radio comunitaria Ñude, ya sea por las páginas de Facebook o el perfil de Facebook de la radio comunitaria, y esperamos que nuestros compañeros radialistas encargados de las redes sociales pues se puedan poner en contacto con esos familiares y haya una manera de que nos puedan apoyar a sacar adelante a este joven. El teléfono también en cabina se lo vamos a dejar por si quieren comentar algo. Es el 953-130-1647. Se lo voy a repetir, 953-130-1647. Y ojalá y puedan apoyar, y ojalá esta persona se recupere pronto y pueda seguir con sus actividades normales. Sí, y igual si quieren comentarnos, escribirnos algo, hacer alguna mención relacionada a nuestro tema del día de hoy, mándenos un WhatsApp a 953-130-1647, el teléfono en cabina. De preferencia, pues que sea mensaje, sea WhatsApp, porque a veces se nos complica un poco como que el caos de, contesto y ahora qué hago, ¿no? O nos pueden escribir a través de Facebook, en la transmisión en vivo, o mensajito normal. Esperamos que nos estén escribiendo, nos den su opinión de este tema interesante que estamos hablando, que son religiones raras y cultos religiosos con finales trágicos. Bueno, el templo del pueblo, ya el reverendo James Warren Jones, antes de que el fantasma que nos está espantando nos interrumpiera, de alguna manera logró convencer a más de 900 seguidores para que cometieran un suicidio en masa en el medio de la selva en América del Sur. Okay. ¿Eso en qué año fue? En el 78. Fue antes de Johnstown. Sí. Formados como una reacción contra el capitalismo desenfrenado, el Templo del Pueblo buscó crear un paraíso socialista. Jones se trasladó junto con sus seguidores a una especie de campo de concentración en las áreas aisladas. Estás hablando de Johnstown, ¿no? Sí. De Jim Jones III. James Warren Jones. A ver, déjame corroborar aquí. Espérame. Ajá. Bueno, les sigo contando. Sí, John se trasladó junto con sus seguidores a una especie de campo de concentración en Guyana. Cuando los familiares de los miembros de la secta pidieron al gobierno de Estados Unidos que interviniera. Pues sí, es el mismo. James Warren Kim Jones. Sí, es el nombre completo. Ajá. Por razón, de repente me quedé como de, ¿estamos hablando del mismo o de otro? Sí, yo también, porque yo lo había leído como Warren. Como Warren Jones, ajá. Ok. Ahí está, de Guyana. Es que el Warren ya lo ubico yo más con los Warren del conjuro. Cuando los familiares de los miembros de la secta pidieron al gobierno de Estados Unidos que intervinieran, el congresista de California, Leo Ryan, fue enviado a Guyana con un equipo de televisión para investigar. Profundamente alarmados por lo que vieron, Ryan trató de regresar a los Estados Unidos junto con algunos residentes de Johnstown que querían irse, pero a medida que abordaban el avión, los guardias de Jones abrieron fuego contra ellos, matando a Ryan, al congresista de California, y a otros 4. Más tarde, Jones dijo a sus seguidores que debido al asesinato de Ryan, su comunidad no podía seguir funcionando, así que todos en el templo del pueblo se quitaron la vida. A los seguidores de Jones se les dio una bebida color morado mezclado con cianuro, sedante y tranquilizantes. Había niños aquí y también los niños fueron obligados a beber esta bebida, este manjar de Jones. Esta bebida, y Jones obviamente no bebió la mezcla, pero recibió un disparo en la cabeza. Se supone que, o sea, hay dos teorías, que lo mataron o que se suicidó. Y de hecho, yo le voy más a que lo mataron. Yo creo que sí, o sea, en la desesperación de lo que estaba pasando ahí, le metieron un tiro en la cabeza. Yo creo que es lo mejor. Este señor era cristiano pentecostés. Ajá, y es lo que él profesaba. Él era un pastor de esa religión. Nada más que en algún punto él empieza a tener este rollo de estar en contra del capitalismo y estar a favor de una sociedad social comunista, que de alguna manera lo empiezan a tergiversar pues desenfrenadamente, al grado de que cuando todo se sale de control, donde hay una desigualdad social horrible, la gente está sufriendo de enfermedades, está sufriendo, pues ahora sí que unas violaciones muy fuertes a sus derechos humanos, pues prefiere matar a todos que ser enjuiciado. Sí. Lamentablemente muchos niños perdieron la vida en 33 caso. Miembros sobrevivieron huyendo y escondiéndose en la selva.
Existe un espeluznante audio del evento en el cual se puede escuchar el discurso de 1 hora de duración por parte de Jones. Las protestas de algunos, se escuchan las protestas de algunos seguidores y la agonía de los niños y de los adultos envenenados. La verdad está fuerte esto. Yo no he escuchado el audio, ¿tú ya lo escuchaste? Yo ya lo escuché y de hecho es bastante deprimente porque Jones les empieza a decir que el verdadero camino a Dios es ese y que su fe los va a guiar, que deben de dejarse. Y muchas personas sí lo hicieron por esta llamada devoción fanática, ¿no? El problema es que los que no estaban de acuerdo con esto no se les dio la libre elección. Alrededor de ellos había personas armadas que, pues obviamente, si tú te negabas a beber este manjar de Jones, pues te iban a matar, ¿no? Y lo peor de todo fue que a los niños el cianuro les hizo efecto más rápido que los tranquilizantes y sedantes. Entonces, en este audio tú escuchas cómo los niños están llorando, están quejándose, le están diciendo a sus papás que les duele, y los seguidores de Jones y Jones mismo le están diciendo que no se preocupen, que el camino al cielo es doloroso, pero que van a llegar al paraíso y ellos van a ser los más importantes en el cielo. O sea, honestamente es algo horrible, trágico, frustrante. Ahorita simplemente de estarlo pensando a mí me está dando pues cierto coraje, pues, porque dices, ¿cómo es posible que alguien le haga eso a otros seres humanos? Sí. Simplemente por no querer enfrentar sus errores. Sí. Y pues sí, la verdad es que fue algo trágico más bien, y que, como tú dices, el fanatismo lleva a sacar lo peor de una persona, y esto fue el caso de Jones y sus seguidores. Y pues bueno, hay otro culto que se llama las Puertas del Cielo, que es el segundo culto suicida en esta lista. Fue el responsable de 39 muertes en San Diego en 1997. Sí me acuerdo que lo pasaron en las noticias. Sí, sí recuerdo. Sí, y de hecho eran personas que se rapaban. O sea, Eso no me acuerdo, pero sí me acuerdo haberlo visto en las noticias cuando era yo un niño, y que estaban en una casa, creo todos, como en un rancho, y ahí fue el suicidio. Las Puertas del Cielo estuvo dirigida por Marshall Applewhite. Fue quien fue castrado voluntariamente. O sea, desde ahí sí, o sea, ya desde ahí te das cuenta que es una persona que dices, oye, brother, yo creo que mejor no te voy a seguir. Sí, junto con otros 7 miembros masculinos de la Puerta del Cielo. Ellos creían que la tierra iba a ser limpiada y reciclada, y la única manera de evitar el caos era dejar sus cuerpos y sus espíritus para que fuesen recogidos por los extraterrestres. O sea, sí, o sea, ya desde ahí ya dices, ok, estás muy mal, amigo. Ellos estaban convencidos de que una nave espacial estaba detrás del cometa Hale-Bopp. Los seguidores de las Puertas del Cielo cayeron al ingerir cianuro y arsénico mezclados con vodka. ¿Qué eligen cianuro? O sea, pues es muy efectivo ese como método. Nunca lo he probado. No te sabría decir porque nunca lo he probado. ¿Te has comido un hueso de manzana alguna vez? Ajá, seguramente. Entonces sí has comido cianuro. ¿Tienen cianuro? Tienen cianuro. Obviamente tendrías que comerte más de 100 huesitos de manzana como para que te puedas envenenar, y no en un grado mortal. Entonces, no es para las personas que están pensando que el cianuro es la respuesta en los huesos de manzana, no. Son muchísimas manzanas. Sí, tendrían que comer mucha manzana. Se pondrían así bien mameis antes bien pura fibra. Tendrían una muy buena digestión, eso sí. Eso sí, o probablemente exageradamente buena. Algunos colocaron bolsas de plástico en sus cabezas. La policía encontró a los muertos extendidos de forma ordenada en sus literas, con los rostros y los torsos cubiertos con un paño púrpura. Cada miembro llevaba un billete de $5 y 75 centavos en su bolsillo. No sé para qué no explica. Se supone que era como una paga, en teoría. O sea, hacen como el análisis. Como los griegos del viaje de Caronte. Ponen las monedas a Caronte. Todos estaban vestidos de una forma idéntica, con camisetas de color negro, pantalones deportivos y zapatos de goma Nike negros con blanco y con negros o blancos completamente. O sea, a lo mejor de hecho, Nike hizo una gran venta con ese culto religioso, y no sé, tengo entendido que Nike tuvo que hacer una declaración pública de que ellos no tuvieron nada que ver. No, aparte de que no tuvieron nada que ver, que no apoyaban ese tipo de cuestiones, y obviamente, pues, evidente por qué lo hacían, ¿no? Que no apoyaban esas cosas. Y un brazalete que decía Las Puertas del Cielo, equipo visitante.
No sé por qué. Iban a visitar de la hecho, nave. nada tenía sentido con estos tipos, ¿no? Pues Ya mira, desde que se castraban, desde que creían que los iban a recoger los extraterrestres, o sea, ya lo del brazalete, ya... Sí, ya es como de, no, qué bonito, ¿no? Tenían cosas curiosas. Tal vez de ahí surgieron las dichosas pulseras que decían, Just Do It, Forza. Livestrong. De Pero Livestrong. la Livestrong empezaron, ¿sí sabes por qué empezaron? No. Porque el ciclista, no me acuerdo, Lance Armstrong, Ajá. él tuvo cáncer de testículos. Oh. Y entonces él sacó a la venta esas pulseras, pues ya se recuperó y sacó a la venta esas pulseras para apoyar a las personas que tenían cáncer de testículo. Entonces, por eso hicieron muy famosas, ya luego las vendían piratas que ya no tenían ninguna relevancia comprarles más que por moda. Pero ya no tenían nada que ver con la causa. Con la causa original. Por eso sí. Muchos artistas, mucha gente famosa cargaba ese tipo de pulseras, por eso se hicieron tan populares. Sí, porque en su momento era, o sea, yo me acuerdo que Livestrong era como algo muy importante. Sí, de hecho, se hicieron tan famosas que empezaron a sacar más pulseras para diferentes causas. Ajá. Pero ya, o sea, realmente las que pegaron muy bien fueron las de Livestrong y las de Terry, que te hacías con la mallita de la botella de Terry. ¿Nunca viste esa? Sí, me acuerdo que... Pues mucha gente también traía eso, pero bueno, ya no. Pero, bueno, cosas que pasan en este mundo. Se cree que se suicidaron en 3 grupos durante 3 días sucesivos, quedando participantes que limpiaban los dormitorios. O sea, se mataban unos, limpiaban esa zona, y se mataban los siguientes, y los de atrás limpiaban, y así, durante 3 días. Entonces, es como si 3 grupos de amigos se pusieron de acuerdo. A ver, ustedes se matan primero, nosotros limpiamos, sí. Nos matamos nosotros, y ustedes limpian. Sí. Imagínate que... Estaban locos, pero eran muy ordenados. Disciplina ante todo, ¿no? O sea, pero es que es lo que a mí me sorprende, o sea, ¿qué tan mal tienes que estar de la cabeza como para poderte platicar con uno de tus amigos o una persona cercana a ti y decirle, mira, yo me voy a matar hoy y el día de mañana te toca a ti, sí, o sea, pero por favor limpias? Sí, y de hecho solo quedó uno vivo, que fue Rio D'Angelo, el cual Applewhite ordenó abandonar el grupo para que mantuviese vivo el culto de las puertas del cielo. No sé, ya la verdad no investigué si Rio D'Angelo está todavía vivo y si sigue con esta onda o recapacitó y ahora se volvió de la iglesia maradoniana. La verdad ya no supe, pero sí él fue el único sobreviviente de esa onda. Y bueno, la siguiente es lo que buscas a Rio D'Angelo, Aum Shinrikyo, no sé cómo se pronuncia en japonés. La infame secta japonesa Aum Shinrikyo, que significa verdad suprema, fue fundada por Shoko Ashara en 1984. Aum Shinrikyo comenzó como una inofensiva clase de yoga y meditación que atrajo el patrocinio de estudiantes de diversas universidades de élite, que pagaron altos precios por los seminarios de Asahara. Su mezcla de budismo, cristianismo, teoría de la conspiración y asimilación de la cultura pop logró calar a los desilusionados intelectuales de Japón. Los rituales de iniciación fueron llevados en secreto, pero parecía implicar control mental y pruebas físicas extremas. En octubre de 1989, los miembros de la secta asesinaron a un abogado que estaba en contra del culto, Susumi Sakamoto, así como a su esposa y a su hijo pequeño. El 27 de junio de 1994, el culto liberó gas nervioso sarin en la ciudad de Matsumoto, Nagano, en donde 8 personas murieron, pero la policía no pudo seguir el rastro del culto. El 20 de marzo de 1995, liberaron nuevamente gas sarin en un ataque coordinado con 5 trenes del metro de Tokio, matando a 12 personas y afectando a miles más. La redada policial en la sede de Asahara, en el monte Fuji, reveló armas químicas y productos químicos necesarios para producir gas sarin en cantidades suficientes para matar a 4 millones de personas. Adicionalmente, se encontró laboratorios de metanfetamina y millones de dólares en efectivo y oro. Los líderes de la organización fueron declarados culpables y condenados a muerte. O sea, sí estaba... Bueno, al menos les tocó morir a esas personas que hicieron tanto mal, pero sí, de todos los datos que has mencionado, lo único que les faltó fueron narcos de México y ya.
Tenían niñas y todo, creo. No manches, o sea, Está cañón. está cañón todo lo que hacían. Y luego imagínate, o sea, ya tenían pues productos para hacer armas biológicas. O sea, ya estaban muy cañones y pues, qué bueno que los pudieron detener. Qué bueno que eso pasó en Japón y no en México Pues, o en Centroamérica, porque seguirían esos cuates. pues créeme que aquí en México, o sea, así como están las cosas recientemente, yo vi que estaba más preparado el narcotráfico, teniendo armas más poderosas que los del ejército. Por eso te digo, o sea, qué bueno que pasó en Japón y no aquí, porque aquí ya hubieran echado media población. Pues quién sabe, o sea, imagínate que el narco ya puede tener acceso a Ay, bombas seguramente nucleares. las tienen. Yo no, ya, o sea, después de lo que acaba de pasar, yo ya no, perdí mi capacidad de asombro con el narcotráfico. Además de que tú estás viendo que están entrenados de una manera Sí. Pero militar bueno, táctica. no hay que hablar de esos temas tan escabrosos. No, yo no quiero vivir con miedo. Eh, Es que creo que es de las cosas que sí me dan miedo. Sí, Me puedes sí, hablar sí. de películas de terror y posesiones demoníacas y cosas así. Es como, ay, eso no existe, ¿no? Y de repente el narco y ahí sí tiemblo, bro. sí, está cañón. Mira, Bueno, encontré, ajá. bueno, ya recuperé la transmisión porque se había caído la transmisión en la página de la radio, Ajá. pero encontré una publicación de agosto del 97 donde Sí. dice, vuelve la secta que indujo al suicidio a sus 39 adeptos. O sea, O sea, aproximadamente qué tiempo es después el fue. remake. No, de hecho, eso fue en el 97. Esto fue, espérame, en el 95. O sea, 2 años después, se supone, o al menos es una de las publicaciones que encontré donde habla que Chuck Humphrey, seguidor de la secta durante 22 años, se ha autonombrado sucesor. Y de ahí viene marcando de que hay nuevos adeptos, que hay una página, bueno, que había una página de internet y que existió, sí, efectivamente, Río de Angelo. Ujú. De ahí menciona que el hecho de que la página esté renovada y que extiendan a sus miembros la idea de una vida mejor después de la muerte, está generando este pánico de una nueva oleada de suicidios masivos. Pues, Pues tengan cuidado, o sea, si les dicen que las puertas del cielo son bonitas, no les crean. No me refiero a las puertas reales, ¿no? Sino me refiero a esta secta. sí. Bueno, aquí tenemos otra que se llama La Comunidad de Amigos. Eso me parece que la dirige Javier López Chabelo. Yo creí que ibas a decir Leonel. Dirigido por Robert R. Burton, quien dice ser un ángel. La Comunidad de Amigos mantiene su instalación central en California, con una muy respetada bodega de vinos y museo de arte. Los miembros se rigen por un estricto conjunto de normas que incluyen no nadar, no bromear y no fumar. Yo no podría. Les indican qué comer, qué vestir y cuántas horas dormir, que según son 6 por noche. Se asemeja un poco a unas personas que conocí, ¿eh? Sí. Bueno, los miembros de la comunidad de amigos regalan grandes cantidades de sus ingresos a la comunidad. Por supuesto, Burton ha pronosticado un Armagedón en el que solo los miembros del culto van a sobrevivir. También ha sido acusada por exmiembros de ser un depredador sexual con una predilección por los hombres jóvenes. Qué curioso, ¿no? O sea, y lo digo de manera un poco sarcástica, qué curioso que un líder de un culto religioso abuse de sus adeptos, Sí, ¿no? yo creo que este poder que tienen sobre la gente los hace cometer este tipo de cosas, ¿no? Pero es que es increíble, o sea, y lo que me sorprende más es la capacidad de los seguidores muchas veces de entregarse o de entregar a sus familiares. Por ejemplo, el caso de Michael Jackson. Sí. Es un caso claro de de todo lo que puede provocar el fanatismo. Como las propias familias, bueno, y el dinero, porque realmente también las familias de los niños que fueron abusados por Michael Jackson, o que supuestamente fueron abusados por Michael Jackson, porque aún no se... Aunque, no sé si has visto ese documental de Neverland, Sí, y o sea, yo creo que legalmente nunca se va a llegar a una conclusión, ahora sí que cercana. Yo creo que van a tener que pasar unos años más para que realmente pueda salir a la luz que sí, Michael Jackson fue un abusador en vida real. Pero yo le perdí toda mi admiración después de ese documental. Sí. Y por lo que tú dices, o sea, cómo chantajeaban a las familias. Sí, sobre todo con dinero, porque les ofrecían dinero para que dejaran que los niños se quedaran, o sea, pero ya lo piensas,
o sea, bueno, yo no creo que una persona en su sano juicio pueda cambiar la vida de su hijo por dinero. Pero hay casos. No, sí, de que hay. Y los eso es hay, lo porque, lamentable. o sea, sí, no está cañón. ¿Sabes? Está feo. ¿De qué otra religión investigaste? ¿O de qué otra secta más bien Es el investigaste? movimiento para la restauración de los 10 mandamientos, así se llama. Fundada por la ex prostituta Credonia McRae, o algo así, no sé cómo se pronuncia. Pero es que nada más desde el nombre, la restauración de los 10 mandamientos. Es como, bueno, no quiero entrar en detalles, pero se parece mucho a algunas nuevas dependencias de gobierno que están haciendo. Sí. Ok, saludos. Saludos. Quien dice haber tenido una visión de la Virgen María, el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos incita a una visión estricta y literal de los mandamientos. Ellos creían que el apocalipsis se produciría en el 2000 y que iba a haber un arca de Noé de la justicia. Pasó el 2000 y obviamente no se acabó el mundo, si no, no estuviéramos aquí hablando. ¿Qué tal si sí? Esto es una dimensión desconocida y alterna. Y bueno, como no se acabó el mundo, los de esta secta estaban incitando a abandonar sus pertenencias terrenales a las personas que estaban en su secta para, según, asegurar su lugar en el arca de Noé de la justicia. Pero cuando llegó el año nuevo del 2000 y transcurrió todo sin incidentes, los miembros de la secta comenzaron a rebelarse. Los líderes declararon el 17 de marzo como el nuevo día del juicio final. O sea, como no pasó nada el 1 de enero, dijeron, no, ya es que ya vimos bien, ya checamos aquí nuestras cuentas, va a ser el 17 de marzo ahora el juicio final. Y se celebró una fiesta para los miembros de ese día, el 17 de marzo. 500 o más personas asistieron, entre ellos muchos niños, y entonces el fuego estalló en el edificio donde fue la fiesta. En otro sitio, esta religión es de Uganda, perdón. Cientos de miembros de la secta fueron encontrados envenenados o apuñalados. Las autoridades creen que los incidentes fueron asesinatos en masa en lugar de suicidios en masa. O sea, igual los obligaron a tomar este tipo de cianuro, ¿no? Sí, seguramente. ¿Sabes? Es que es increíble, o sea, me frustra nada más de escucharlo. Sí, o sea, y siguen este patrón de los asesinatos, o más bien de los suicidios forzados, digámoslo así. Sí, donde ya en lugar de que se te caiga tu show, sí, mejor que se maten todos, pues. Todos antes de que yo quede como un charlatán. Sí, y eso es lo increíble. Y ¿sabes? O sea, también hay otra cosa curiosa. A veces el fundador no termina haciendo que su culto se suicide, pero muere y salen a la luz todos sus secretos, sí, y se quedan los hijos a cargo. Sí. Y tratan de ocultarlos. Sí, o sea, nada más ahorita con el pastor de la luz del mundo. Sí. O sea, es increíble. O sea, los hijos, o sea, el hijo que ahora está o el nieto, ya ni me acuerdo quién es el que está. Es hijo. Es hijo, es que no recuerdo bien si ya bueno, era. La verdad no me acuerdo. El pastor legionario, mensajero, no sé qué cosa de Cristo, según ellos, que está acusado de pedofilia, de abuso sexual infantil, de violaciones y sobre todo de acosar, o sea, de agredir sexualmente a sus seguidores. Pues se me hace algo increíble que la gente todavía lo defienda. O sea, por más, o sea, estás viendo que este tipo está haciendo el mal. Sí. Pero bueno. Y bueno, otra de los cultos es el de los raelianos, que fue fundada en 1974 por el periodista francés Claude Bouillon, perdón por no sé hablar francés, alias Rael, por eso son los raelianos. Este culto cree que la vida en la Tierra fue creada por extraterrestres llamados Elohim, como baterista de Moderato. No, y de hecho hay un... Bueno, mejor cuéntanos tú. De quien Israel recibía mensajes telegráficos, o sea, los extraterrestres le mandaban telégrafos a sus telegramas, ¿no? Sus telegramas a Rael. Ellos creen que el mundo debería ser una geniocracia a cargo de genios. Bueno, eso no está tan deschavetado. Eso yo creo que
podría Sí, funcionar. podría funcionar. Sí, yo creo que, por ejemplo, alguien como Einstein tenía buenas ideas, Sí, seguramente. pero quién sabe qué tal sería para gobernar, porque Ajá, ese señor era eso- muy impulsivo. Eso es otra cosa que se tendría que checar, ¿no? Por ejemplo, Nicolás no Tesla. necesariamente el más inteligente puede ser el más capaz. Por ejemplo, Nicolás Tesla es una persona que yo considero que ha sido uno de los mejores genios de la historia, Sí. y ese señor era súper depresivo. Entonces, no creo que Nicolás Tesla pudiera Sí, por ejemplo, llevar la vida de muchas personas. Mozart también Mozart. era una persona con muchas capacidades para la música, lo llamaban genio, pero también era una persona muy impulsiva. Y muy- depresiva. muy- Yo creo que como una característica de ser genio es ser depresivo. Sí. Entonces, yo creo que las personas depresivas no deben de estar al frente de una sociedad, y no por estar en contra de las personas depresivas. Yo también soy algo así, pero no quiere decir que pues tenga uno un estado de capacidades, ¿no? Sino que pues, por bienestar propio es mejor no meterse en otros rollos. Aunque el culto es sexualmente liberal, lo que se hace entre adultos está bien, o sea, ellos no tienen broncas de... Sí, o sea, te metes O sea, con quien sí, quieras. pero solo que sea entre adultos. Eso está muy... Oye, ya me está cayendo bien estos chavos. Eso de los raelianos. ¿No quieres ser raeliano? Se desaconseja el uso de drogas alucinógenas como el tabaco y el café, que no creo que sean drogas alucinógenas, pero o sea, no podías tomar café ni tabaco ni usar ninguna droga. Eso ya no me gustó. Eso ya, o sea, lo del tabaco y el café. Para mí, pues, como no me gusta ni el tabaco ni el café, pues no tendría problema con eso, ¿verdad? Yo ahí sí, o sea, el tabaco no hay problema, el café Quizás sí es... tendría algún problema con un poco de la bebida, pero solamente eso. No, yo con lo que no tenía problemas con el tabaco y el alcohol, pero en cambio con el café sí es como de... No, ese sí me gusta mucho. Los raelianos ganaron la atención nacional cuando su compañía Clonate afirmó que habían clonado con éxito a una mujer, Ah, chis. a la cual llamaron Eva. ¿Por qué será? Sí. Ellos intentaron con distintos niveles de éxito establecer embajadas en todo el mundo para poder saludar a los extraterrestres cuando finalmente llegaran. Pues sí, porque no iban a llegar nomás a Francia y ya los extraterrestres iban a hacer una invasión global. El grupo recibió críticas por el uso de una esvástica en el logotipo. Ah, bueno, ahí sí ya no está tan Bueno, es chido. que la esvástica realmente no tiene un origen nazi. No, O sea, los nazis retomaron la esvástica, que era un símbolo de paz, Sí, y lo terminaron convirtiendo en uno de los peores símbolos de la historia humana sí, hoy de en hecho día. eso es lo que dice. Pero ellos indican que pretende que el significado original de la esvástica es la paz y no tratar Así es. y que a ellos no les gustaba que la asociaran con los nazis. Sí, y es que lamentablemente, o sea, es increíble, o sea, imagínate el cambio de los significados a través de Sí. las acciones de un usuario. Sí, O sea, la esvástica siempre fue vista como una cruz de la paz, de la unificación, de la unión. Hitler por eso la tomó para decir que era una nueva Alemania unificada, y acabo de ver que hay una arañota ahí en esa zona. me espantaste otra vez. Perdón, es que me dan miedo las arañas, entonces me puse nervioso. Bueno, entonces, todo, Pero esas no hacen nada. pero me dan cosita. De hecho, esas se comen a los zancudos y a las cucarachas. Son las correlonas, ¿no? Esas. Me dan cosita su forma nada más, pero nunca las mato, por lo mismo de que me dan cosita. No, No, eso no hace nada. entonces es increíble que, por ejemplo, Hitler tomó Pero la es- esvástica. Perdón que te interrumpa, pero es que yo pensé que dijiste, ibas a decir, acabo de ver una niña, güey. Así que ay, mejor ni volteo. Entonces sí, hoy sí vengo muy temeroso, la verdad. Creo que Oye, como se está acercando Día de Muertos, ya ya empiezo a sentir ese sientes feeling, el aura terrorífico. sí, el aura no terrenal de estas épocas. Pues de hecho el próximo sábado y el próximo domingo vamos a tener especial de mitos, Muertos. leyendas, apariciones, invocaciones, y probablemente hagamos un ritual en línea. Vamos a decapitar gallinas. No, Ah, cierto. eso no se hace. Jamás maltraten a un animal. Jamás maten a un chivo para alimentar a las personas de una manera tan drástica y tan agresiva como desangrarlos vivos. Eso no está bien, no es de una persona sana. Bueno, Perdón. bueno, ya acabamos con estos. Estos me cayeron bien, nada más que estaban medio loquitos por lo de los extraterrestres, Ajá. pero de ahí en fuera todo. O sea, yo siento que no le hacen daño a nadie. Sí, O sea, sí. no sé qué rollos mal viajados puedan traer todavía en sus adentros, porque no es muy vieja esta secta culto, ¿no? Sí, de hecho es de los 70s. Sí, de 1974. Ok, pues es curioso. Creo que es la única que rompe la regla de ser un culto raro y feo. Sí. Y bueno, la última ya es la Orden del Templo Solar. La Orden del Templo Solar creían que estaban continuando la tradición de los caballeros templarios que buscaban el Santo Grial.
Este culto canadiense y europeo tuvo intención en octubre de 1994, tras el asesinato de una joven pareja y su bebé en el centro de Quebec. El bebé de 3 meses de edad fue apuñalado con una estaca de madera. Porque el líder de la secta, José Dimambro, proclamó que el bebé era el anticristo. Sí, y es ahí donde te das cuenta qué tan lejos puede llegar un fanático religioso. Sí, está cañón. Por favor, no sean fanáticos religiosos. Está bien que le vayan a la América, a las Chivas, al Cruz Azul. Está bien que admiren a Moderato, a Elvis, a RBD si quieren. No sé, a Daddy Yankee hoy en día. Está bien, admírenlos, desvívanse por ellos. Si quieren admirar a Gloria Trevi, que es una persona nefasta, sí, odiosa y lo peor que puede existir, admírenla, no hagan lo que ella hizo del culto Trevi Andrade y todo ese rollo. Pero por favor, no le hagan daño a las personas. O sea, sí, jamás le hagan daño a otra persona. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, pero pues ya cuando te enfrentes con la tranquilidad de otra persona, porque no solamente puedes agredirla físicamente, sino también psicológicamente. Ya cuando me volví a espantar con los cohetes. Ando muy nervioso, creo que algo hiciste. Es por la resaca que traigo de anoche. Mi tía Paz, que en paz descanse, me decía cuando yo andaba así muy asustadizo, no tienes la conciencia tranquila, algo hiciste, ¿no? Creo que por ahí va la cosa, porque creyó que el bebé era el anticristo. Bueno, en los días que siguieron la detención de los dirigentes de la orden, en los días siguientes detuvieron hasta todos estos líderes, y esto desencadenó una serie de asesinatos y suicidios que resultó en más de 70 muertes entre los miembros de la orden, en Suiza y Quebec. Aunque la mayor parte del culto se suicidó grotescamente, es probable que aún haya algunos seguidores en el mundo. Entonces esas fueron las religiones que pues, están medio raras. Yo traigo algunos cultos religiosos raros, pero ¿te acuerdas que te iba a decir lo del libro del Mormón? Ajá. Les voy a platicar rápidamente el origen del libro del Mormón. Y puede ser un poquito satírico porque me da un poquito de risa, porque yo conocí el origen del libro del Mormón gracias a South Park. Ajá. Y South Park no es una fuente confiable. Sí. Pero curiosamente, el origen del libro del Mormón con South Park es 100% legítimo. Okay. Entonces, a mí me dio muchísima risa porque fue como ¿es neta que así se originó? Y ya después me puse a buscar. El origen del libro del Mormón, quiere decir que más bien los textos originales de ese libro no están disponibles porque están ocultos, solamente fueron revelados al creador, que era Joseph Smith, y es imposible hacer un estudio para verificar que estos textos sean verídicos o encontrar sean reales, o encontrar su idioma nativo, porque se supone que vienen en un idioma celestial. Bueno, se trata de un libro que, según Joseph Smith, fue revelado mediante una intervención divina y cuya evidencia, la cual consiste en unas supuestas planchas de oro, que solo fue constatada por él mismo, más 8 personas que eran sus testigos, de las cuales los 8 testigos varían completamente. O sea, no hay una fuente confiable, exacto. Eran y aquí están y lo pueden constatar, o sea, no. Así es, no, y es que, mira, lo curioso aquí es que Joseph Smith llegó al pueblo y empieza a anunciar: lo he encontrado las palabras de Dios, y él ya lleva un manuscrito transcrito en ese momento. Entonces, él empieza a hablar que Dios le entregó a través de un ser divino, un ángel, estas placas de oro que solo él podía ver. Entonces le entrega estas placas que vienen en un idioma celestial que solo él podía entender. Entonces, desde ahí ya dices, ok, está medio mal viajado este güey. Sí. Entonces, él se pone a transcribirlas. ¿Esto cuándo fue? Eso fue en 1830, déjame corroborar el año. Sí, 1830 se publicó el libro del Mormón. Entonces, ponle tú que tal vez haya estado poquito antes, y obviamente es una recopilación también de muchísimas historias, muchísimas leyendas antes de que no vienen oficialmente en la Biblia, de lo que se podría decir son los evangelios apócrifos. Entonces es una mezcolanza increíble, pero de lo curioso aquí es que este señor llega con el manuscrito, se lo entrega a un contador,
para que lo vayan a hacer público, y la esposa del contador le plantea que eso no está bien, que lo que él está diciendo tal vez es falso. Entonces deciden esconder la primera copia del libro del Mormón, y este contador le dice a Joseph Smith, ¿sabes qué? Perdí las hojas, perdóname, vamos a reescribirlo. Y dice, claro, entonces yo tengo las placas de oro, te voy a dictar y tú vas escribiendo. Entonces vuelven a reescribir el libro del Mormón, a lo que el contador llega a su casa con su esposa y comparan las dichosas escrituras del libro del Mormón, y ninguna de las dos coincide. Sí, o sea, entonces, se le había olvidado. Se le había ido el rollo de su historia, pues, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo una historia de ciencia ficción puede generar una iglesia. Sí. ¿Qué es lo que y pasó? De hecho, son bastantes, ¿no? Sí. Y no sé realmente cómo subsisten, porque la verdad es que tú vas a los templos mormones y están súper chidos. Sí. Yo en Oaxaca, cuando me fui a vivir la primera vez para allá, vivía enfrente de una iglesia de los últimos días de Jesucristo. Ajá. Y de repente pedíamos chance de que nos dejaran jugar, porque casi siempre estaba vacía, pero tenían una cancha de básquet adentro. Okay. Entonces nos dejaban entrar a jugar básquet ahí. Yo iba ahí con mi primo y con un amigo. Y entrábamos a jugar básquet ahí a la cancha de los mormones. Y no se te acercaban así como a decirte, oye, amigo, ¿y no has sabido de Cristo cuando llegó? De hecho, uno de los chavos que nos dejaba dice, no, pues si alguien viene, nada más le dicen que son mensajeros de los, no sé qué fregados nos dijo. Y ya así se los quitan de encima, así ya no les van a hacer nada. O sea, porque se suponía que entonces nosotros éramos mormones y que fuimos a utilizar las canchas. Sí, o sea, oye, pero qué padre, o sea, es que yo nunca he sido prejuicioso con las religiones, pero a veces sí me llaman muchísimo la atención sus creencias extremistas. O sea, qué padre que esta persona sí estuviera en la disposición de... Sí, no son mormones, pero ocupen las cosas, o sea, sean felices, pues. Sí. Eso está muy padre de parte de ellos. Y honestamente... Sí, no fuimos muchas veces, fuimos como 2 o 3 veces nada más. Pero honestamente, de lo poco conocido de las personas que practican esta religión, hay muchos que son súper humanitarios, muy serviciales. Sí. Esa integridad de la familia es lo que a mí me ha llamado la atención, porque por lo que he visto, solo he conocido 2 familias que son mormonas y son súper unidos. Entonces sí es muy curioso. Digo, su creencia pareciera que es un chiste, sin insultar a las personas que puedan tener esta religión. Yo me refiero más que nada al origen. O sea, pareciera que es una broma por este rollo de que pues, le hicieron este cambio de las escrituras al mismísimo creador, y pues al final de cuentas ellos dijeron, es que Dios cambió las escrituras, ¿no? Pero bueno, esta cuestión es curiosa, y a mí me agrada mucho cómo es que son unas personas tan humanitarias, tan cálidas para relacionarse. Como te decía, o sea, a mí me llama la atención también cómo es que mantienen todo esto, porque sí tienen una estructura muy fuerte. ¿Quién la financia? ¿Quién? O sea, sí está... Sí. Porque por lo que yo sé también, pues tienen muchos privilegios ellos por pertenecer a la iglesia mormona. Sí, es que es lo curioso de las religiones. Por eso es que... No sé, o sea, yo estoy hablando sin saber, igual y no es cierto. Es que en Estados Unidos, no sé, bueno, anteriormente te había yo mencionado de que una religión llamada el Templo Satánico, que es dirigida por Lucien Graves, y que es una religión no teísta, o sea, que no creen en la existencia de ningún dios, y se llama el Templo Satánico, no porque creen en Satanás, sino porque están en contra de todos los privilegios que llegan a tener las religiones cristiano-católicas en Estados Unidos. Entonces ellos fundaron su propia religión para no pagar impuestos, para no pagar todo este tipo de cuestiones, y recibir un subsidio de gobierno. Órale. Todas las religiones reciben un subsidio de gobierno, pero para esto debes de tener un determinado número de adeptos, un determinado, ¿cómo se podría decir?, impulso social. Entonces, estas personas ahora ya tienen la libertad de que si, por ejemplo, los católicos deciden poner una estatua que conmemore los 10 mandamientos en el Congreso de Iowa, los satanistas del templo satánico pueden erguir una estatua de Baphomet, porque tienen la misma libertad que los cristianos de profesar su religión y de ser orgullosos de presentarla. Entonces es muy curioso que ahora ya, pues básicamente muchas religiones se formen por búsquedas políticas, ¿no? Al final de cuentas, estas personas o integrantes del templo satánico buscan la igualdad entre hombres y mujeres, buscan la libertad de credo, buscan la libertad de educación, equidad de géneros, o sea, tienen un montón de cuestiones que dices, oye, son súper progresistas estos brothers, ¿no? O sea,
yo creo que al final de cuentas el hecho de que se asocien con una imagen tan tétrica o siniestra como es la de Satanás no le resta a sus intenciones humanitarias que están generando. Pues sí, la verdad yo no desconozco del tema, la neta, pero pues sí se me hace como que está muy chido que pueda haber este contrapeso de a veces decisiones que se toman pues Pues con favoritismos. sí, a ciertas religiones y pues están en su derecho pues también de profesar lo que ellos creen, ¿no? O de Sí. lo que no creen, más bien en este caso. Así es. Y bueno, yo traje sobre religiones raras o extrañas. No voy a hablar de cultos religiosos como tal, pero me voy rápido porque ya se nos Sí, está ya acabando son el 8:15. Entonces, apenas vamos a hacer una hora, me parece. Entonces, ¿te parece? Nos echamos otros 15 minutitos por ahí, más o menos. La primera religión curiosa de las que les voy a hablar es el pastafarismo. No sé si has escuchado hablar de ella. Yo he escuchado hablar del rastafarismo, pero no del El pastafarismo es una religión parodia de Rastafari. las personas rastafaris. Ajá. Bueno, esta religión defienden que el verdadero creador del mundo es el monstruo del espagueti volador. O sea, de entrada ahí ya sabes que es algo muy mal viajado. Y proclaman haber sido tocados por su apéndice. Según ellos, el universo fue creado por un monesbol completamente invisible e indetectable. Pero aparte fueron tocados por el órgano más inútil que tiene el cuerpo humano, el apéndice. El apéndice. Cual su forma es la de dos albóndigas rodeadas de varios espaguetis. Ajá. A la El boloñesa. monstruo tiene un nombre, pero es tan hermoso e impronunciable que mata a quien lo pronuncie. Si se intenta escribir el nombre, no vivirás para contar. Es como cuando ves el video de la niña del aro. Algo así, o como cuando dices Lord Voldemort y los mortífagos llegan a cazarte. Okay. Entonces es bastante curioso. Esta religión surge como una burla hacia las otras religiones y surge dentro de este movimiento Rastafari. Entonces, Okay. de ahí viene este origen del monstruo del pastafari Creo que o el los pastafarismo. rastafaris que se pasaron de Joints. weed y ya por eso hicieron el pastafari. Es que al menos espero, yo había leído que muchos de los pastafaris decían que su religión era una tontería, pues, Ajá, pero que era una parodia, pues. Ajá. No sé si hoy en día ya lo tomen como algo muy ¿Cómo real. puedes tomar algo serio? ¿Cómo lo puedes tomar en serio si a todas luces es una babosada? Hay gente que cree que Diego Maradona Sí, es... sí, también, que es Dios, ¿no? Entonces, Sí, es sí. la mano de Dios, ¿no? Entonces, De digo, hecho, olvidé investigar un poco de la iglesia maradoniana. Pero yo sé que tú lo creo investigaste. que aquí viene. Ahorita a ver si sale. Ajá. Si no, ya lo platicamos rápidamente. De ahí, otra que viene es el jedismo. Ajá, ya. Para los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, o como se conoce en el otro mundo, que es Star Wars, se O sabe como que lo conozco yo, el somnífero. es muy buena Star Wars. A mí sí me gusta. La cosa es que sí es bastante densa la película porque es un poquito lenta. Sí. Y aparte tiene temas que sí te quedas como de está súper mal viajado este rollo. Se supone que George Lucas se inspiró en religiones como Shinto o las religiones celtas, que son estas cuestiones como de tus chakras, la fuerza interior que llegas a tener y que así le llaman ahí la fuerza, ¿no? En esta ideología Jedi. Entonces, en Australia, más de 70,000 personas se declararon miembros de la religión 70,000. Jedi. 70,000 personas. Y eso fue en 2001, hace 18 años. Ahora, en el Reino Unido, 390,000 personas, o sea, el 0.7% de la población profesa la religión Jedi en el Reino Unido, que sería Irlanda, Inglaterra Pero, y Escocia. ¿tú crees que realmente la profesen o nada más es como como le dicen ahora, no, esto es una grosería. Pues el Trending. hype. Ajá, el trending, el Ajá, hype, como se conoce vulgarmente, el mame, eso iba a decir. y perdón por la expresión, pero pues no había otra manera de... La moda, Sí, la Ajá. moda. la moda. No, yo creo que a lo mejor mucha gente nada más está ahí como sí, yo soy Jedi, pero, o sea, realmente no profesan nada. Pero quién sabe, es que ese es el rollo, o sea, imagínate, esas personas se congregan, tienen reuniones, tienen conferencias, se reúnen, o sea, yo no sé si haya algo más Yo creo allá. que esas religiones son exclusivas del primer mundo porque realmente no tienen nada que hacer.
Es que también habría que analizar cuáles son las religiones que pegan más en el tercer mundo. En el tercer mundo hay una mayor facilidad de que se vuelvan católicos, cristianos, judíos no, porque los judíos están en el primer mundo, tienen muchísimo dinero, musulmanes. O sea, yo creo que es más fácil que creas en la existencia de un mundo mejor cuando estás viviendo un mundo peor. Sí. Entonces, ¿quién sabe cómo será en el primer mundo esta manera de asimilar? Lo estamos diciendo así como, ay, ¿cómo será la vida en el primer mundo? Es que ¿Y la gente rica que come? ¿Qué será ya? Ay, no, qué triste. Perdóneme por mi dolor de corazón en este momento. Un dato curioso es que el yedismo no tiene un reconocimiento oficial en ninguno de estos países donde se supone que se profesa. En Estados Unidos también hay personas que llegan a profesar el yedismo, pero actualmente se están congregando para que sean aceptados como una religión. Okay. De ahí podemos hablar del unicornio rosa invisible. Esta es una burla. Esta religión es una burla. A ver. Y bueno, según los seguidores de esta religión, el mundo fue creado por una diosa con forma de unicornio color rosa. Ajá. Los seguidores de esta llevan a cabo debates sobre sus atributos, como por ejemplo si usa calcetines, razones que explica la enigmática tendencia de si uno de estos seguidores se le desaparece uno, es porque el unicornio rosa se lo llevó, y dependiendo del color de esos calcetines, pues tiene que ver con el estado de ánimo del unicornio rosa, porque también tiene sentimientos. Y sostienen que el cuerno de la diosa fue el molde de la creación de toda la vida, y por eso el ADN tiene esa forma de espiral. Ah, ok. Entonces, para mí, o sea, yo quiero pensar por salud mental que esta religión es una burla, Sí, yo también. porque no concibo a alguien diciendo que un unicornio rosa se roba los calcetines. Entonces, bueno, hay muchas otras cosas que no concibo también, pero no hablaré de eso ahorita, ¿no? Pero es increíble, o sea, cómo alguien puede decir, no, pues yo soy del unicornio rosa. Yo soy unicornio rosano. Invisible. Invisible. Y viene Ya vi. viene una religión muy Muy interesante. Fanáticos del fútbol, congréguense, por favor, porque viene la religión maradoniana. La iglesia maradoniana, ¿no? Se llama. La iglesia maradoniana es su centro, pero la religión es maradoniana, nada más. Okay. O maradonista también se le puede llamar. Esta religión cuenta con más de 80,000 feligreses. O sea, 80,000 personas están con un coeficiente intelectual menor a 50. Sí, está cañón que puedas profesar esa cosa. Porque de eso sí he visto videos. Y sí, o sea, sí la gente ¡Lo idolatra! Lo idolatra cañón. Bueno, yo también he visto personas que idolatran a otras personas de una manera increíble, sí, que hasta les prenden veladoras, ¿no? Y dices, no es posible. Esta cuestión, bueno, está conformada como un culto hacia el exfutbolista Diego Maradona, Diego Armando Maradona, que es considerado el dios supremo. Uh-huh. La historia se remonta al 30 de octubre de 1998, cuando Hernán Ames y Héctor Capomar comenzaron como una broma a festejar la Navidad, el día de nacimiento de Maradona. O sea, desde ahí ya te das cuenta que esta religión es una tontería, chiste. Es un chiste. Pero ahora hay gente que cree en ella. Sí. O sea, eso te hace pensar, imagínate las religiones que profesamos hoy en día, tal vez antes fueron un chiste. Imagínate si tal vez alguien dice, pues este revivió de los muertos. Me acabo de tragar un mosquito. Cuidado, no hay agua, ¿no quieres agua? Sí, que hay agua. Okay. Ya pasó. Ya se fue el mosquito. Ya lo estoy digeriendo. Y a los años se fueron sumando más aficionados de este jugador de la pelota. Así estas personas inventaron una nueva religión, el culto a la persona de un jugador de fútbol. O sea, yo no concibo, o sea, si no concibo que creas en un unicornio de color rosa invisible, ahora imagínate creer en este drogadicto. Sí. Perdonen a los fanáticos de fútbol, pero este señor es un drogadicto. Sí, la neta. Y ahora viene otra, también que cree que un ser humano. De hecho, hay bueno, antes de que pasemos de lo de Maradona, hay una ceremonia de casamiento en el culto maradoniano. Sí. Y realmente no me acuerdo bien en qué consiste, pero sí, es una estupidez así. Creo que tienes que recorrer con el balón y luego hacer la mano de Dios, una cosa así. Y dentro de la iglesia maradoniana,
uno de sus templos sagrados que tienen ellos es el Estadio Azteca, porque pues en el Estadio Azteca fue donde se hizo la mano de Dios y donde Maradona metió el mejor gol de toda su carrera. No, no la mano de Dios, sino uno que tomó la pelota a media cancha y se burló a todos los ingleses y metió gol. Ajá, que fue básicamente el gol que les dio la victoria, ¿no? Algo así. Yo no conozco mucho de fútbol, pero recuerdo haber leído ganaron eso. 2-0 por ese día. No recuerdo, pero creo que sí ganaron 2-0. Y bueno, como dato curioso, antes de pasar de la religión maradonista o de Maradona, ellos no cuentan los años después de Cristo. No, sino después de Maradona. Ellos los cuentan después de Maradona. Y ahorita estamos como en el año 50 y tantos, 56 creo. Ajá, o sea, para ellos el año no es 2019, es el 56 después de Maradona. No sé por qué están tan mal estas personas. O sea, imagínate, si naciste antes que Maradona, eres del 3 antes de Maradona. O sea, no sé cómo pueden decir ellos. O sea, el nacimiento de Cristo no fue en el 2019 años. Fue hace 1963 años antes de Maradona. Sí. O sea, qué mal viaje, ¿no? No me imagino qué problema han de tener los hijos de las personas que profesan la religión maradonista a la hora de que les enseñen fechas del Imperio Romano. O sea, ellos tienen que hacer su conversión a la época maradonista o qué rollo. Y bueno, aparte hay otra religión que se le llama el movimiento del príncipe Felipe, y no fue fundada por el príncipe Felipe. Este es un culto donde se sigue a los diferentes príncipes, solo hombres, como un dios. O sea, se cree que los príncipes son dioses. Ajá. El cual toma a la reina Isabel como la diosa principal. O sea, ella es la madre de dioses. Sí. Que por eso es eterna, que por eso no, ahora sí que llegó a la vejez y ese es su, ¿cómo se podría decir? Como su clímax, pero es la edad de la que ella nunca va a salir porque es la edad de la sabiduría. O sea, yo sí me puse a leer de esta porque me malviajó muchísimo. Ajá. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué hay gente así? O sea, ¿quién les hizo daño? ¿Los golpeaban de pequeños? No sé, me sorprende mucho esto y al final de cuentas los fieles siguen estos dichosos mandatos que en teoría da la reina Isabel porque ni siquiera ella es como... no es parte de esto, pues, o sea... Pero o sea, si ella dice hay que vestirse de rosa el día de hoy, es nada más porque ella se quiere vestir de rosa, todos los feligreses de esta religión, culto, cosa rara, lo hacen. Entonces el miércoles se visten uno de rosa. Y luego viene el movimiento realino, que es una religión que promueve el movimiento antorchista. Antorchista campesino. No, el movimiento es una religión que promueve la creencia de que unos seres extraterrestres muy avanzados científicamente, conocidos como los Elohim. Ah, realino, es el que ya hablaste tú. Sí, me acabo de dar cuenta ahorita. No lo noté. Es que se me había olvidado las fotos que ellos manejan, que son como el Papa Power Ranger blanco con un alien gris. Son muy raros. Sí, la vi también esa. ¿Te parece si lo dejamos hasta ahí? Es que vienen otras buenísimas, pero... Los podemos pasar para el siguiente programa, creo. Pues si quieres... Sí, o sea, porque sí, también como que yo no estoy limitado del tiempo. Sí, pues entonces... ojalá nos puedan dar sus opiniones, qué les parecieron esto de los cultos, sectas, cosas raras. Hay muchísimas religiones raras, no mencionamos todas las que hay, pero pues esperamos que nos puedan seguir escuchando más adelante. Sí, ojalá. ¿Y tienes alguna recomendación, alguna película? No recuerdo. ¿Tú sí traes alguna? Bueno, yo les iba a recomendar que escuchen el podcast de Señales Podcast. Lo encuentran en YouTube. Ajá. Y lo encuentran en Spotify. Es un podcast parecido a Leyendas Legendarias, pero más serios. Y digo más serios no en la investigación, sino que no hacen tantos chistes sarcásticos, ¿no? Y me gustan más Leyendas Legendarias, pero hay en especial un podcast sobre sectas. Ajá. Entonces ojalá lo puedan escuchar. Está bastante interesante. Ya saqué la transmisión de aquí por estar. Ojalá lo puedan checar. Es bastante interesante y muy curioso cómo una secta puede afectar la vida de muchas personas. Entonces ojalá lo puedan escuchar. Ojalá se den un tiempo también de investigar de sectas. Ustedes, si tienen alguna inquietud, alguna propuesta de qué podamos hablar, los esperamos. Yo creo que el próximo programa ya no lo vamos a dedicar a religiones y a sectas, porque pues ya este era el especial. Vamos a hablar de mitos, leyendas y más cositas características del Día de Muertos y Halloween.
Entonces nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche y el domingo igual ya lo vamos a estar haciendo a las 7, ¿no? Sí, yo creo que los domingos nos vamos a pasar a las 7 porque a veces nos ocupamos con algunas cuestiones, compromisos, y nos queda un poquito más cómodo después de las 7 Sí, entonces, iniciar el podcast. Yo creo que a las 7 nos estaremos viendo para el próximo fin de semana, el próximo domingo. Y muchas gracias por habernos escuchado, a la gente que nos escuchó en radio, a las que nos vieron en Facebook Live y en la radio comunitaria de Ñudel, en Facebook también. Saludos a todos. Nos vemos el próximo fin de semana. El próximo sábado a las 8 de la noche. Si quieres mandar saludos a alguien rápido antes de irnos. Saludos a mi papá que mañana cumple años. Pues nada, ya le festejamos entonces. El día de ayer fue el festejo. Sí, se subió un poco de tono el festejo, entonces por eso es que hoy vengo acá todo Como nervioso, acá nervioso. todo, Con el sistema. como dicen, todo temblorino como perro envenenado. Pobres perritos. Y bueno, yo quiero mandar saludos a mi mamá, a mi hermano, a la novia de mi hermano que hoy cumpleaños también. Muchas felicidades. Y saludos al señor Paco, que es un taxista de mucha confianza. A mí normalmente, bueno, ya tengo yo su número, entonces lo contacto relativamente seguido porque pues vivo relativamente lejos del centro, cerca de la ciudad, pero lejos del centro. Entonces me queda fácil irme a la junta y él me hace favor de llevarme. Entonces es una persona de mucha confianza. Si les interesa el número, escríbanos ahí en Face y les paso el contacto. Sí, bueno. Y pues bye. Nos vemos, cuídense. Y de por sí la convivencia es difícil. Y sobre todo en la zona rural. Y bueno, cuando pasa algún chiste, que se pone chiste, Tienes que reír. Pues, cuando quieres blasfemar, Si lo vemos objetivamente en Netflix también hay mucha basura. ves toda la evidencia y dices, pues apunta otra cosa, ¿no? Buenas noches, estamos otra vez en Antes de que me apaguen el micrófono. Síguenos en Instagram como @antesdequemx.